predicación, los exhorto, hermanos, los invito, los llamo para que en sus casas este mes fortifiquen la oración, la lectura, la obediencia y la contemplación a la palabra. Todos los domingos, en cada Eucaristía, el primer plato fuerte que ofrecemos es la palabra. De repente, yo no puedo salir en el momento de las lecturas a decirles, no vamos a leer la Escritura, voy a leerles un artículo que salió en la revista Semana. De ninguna manera. No voy a leerles la Escritura, no vamos a proclamar los textos bíblicos, vamos a leer un comunicado que mandó el Papa o el presidente. De ninguna manera. Esta palabra, que es el primer plato fuerte de la celebración, es irreemplazable. Y de esto precisamente quiero hablarles en este día domingo. En la primera lectura del profeta Isaías, ¿ustedes saben cuántos siglos antes se escribieron estos textos de Isaías? 8 siglos antes de Cristo. ¿Cuántos siglos? 8. Aproximadamente 750 años. Y este texto profetiza algo que luego, 8 siglos después, sucederá en la persona de Jesús. Por eso el texto comienza diciendo: decid a los cobardes, valor, no tengáis miedo, porque viene nuestro Dios y nos salvará en persona. Entonces los ciegos recobrarán la vista, los cojos tendrán la velocidad de los venados, los mudos cantarán y los oídos del sordo se abrirán. ¿A qué se les parece esto? ¿No se les parece a la obra que hizo Jesús mientras estuvo entre nosotros? Al paralítico le dijo: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y este paralítico cobró la movilidad y la agilidad del venado. Al ciego le dijo: ve a lavarte a la piscina. Él fue y se lavó y cobró la vista. Al sordo le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua, porque además de sordo tartamudeaba. Y se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua. La pregunta es: ¿se cumplió o no se cumplió la promesa que Dios había hecho 8 siglos antes? Sí, se cumplió. Se cumplió. Para que entendamos algo, hermanos, todo lo que el Señor promete, lo cumple. Y en esto quiero hacer un breve paréntesis para decirles: pidan las promesas para que no queden defraudados.
En el Salmo decíamos: alaba alma mía al Señor, que mantiene su fidelidad eternamente. ¿Y cuál es la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios consiste en tres cosas. Póngale cuidado. Primero, que lo que promete lo cumple. Segundo, que no somos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y tercero, que aunque le seamos infieles, Él permanece fiel. En eso consiste la fidelidad de Dios. Ustedes y yo hemos experimentado al Dios fiel. Dios no es infiel con su pueblo. Nosotros con Él de repente, porque nos dejamos llevar por las apariencias, por los atractivos del mundo, por las necedades del mundo, por las propuestas del mundo, por las locuras del mundo. Pero el Dios en quien nosotros creemos es fiel. Por favor, es Fiel. ¿Por qué es fiel? Primero, porque lo que promete Lo cumple. a pedir promesas, a clamar por las promesas. Segundo, porque nunca seremos tentados por encima de nuestras Fuerza. Uno está todo el tiempo tentado y probado, pero nunca por encima de las fuerzas. Si usted hoy está pasando por las verdes y las maduras, es porque es capaz de sortear las verdes y las maduras, porque el Señor no permitirá que usted sea probado por encima de las fuerzas. Padre, no soy capaz con esto. Si estás siendo probado en esto, es porque eres capaz. No lo olvides. Nunca serás tentado por encima de tus fuerzas. Nunca. En eso consiste la fidelidad de Dios. Y tercero, porque aunque tú le seas infiel, aunque tú te alejes, aunque tú lo desconozcas, Él permanece fiel, cercano, y conoce tu nombre, tu historia y tu rostro. No es Dios el que se aleja de nosotros. Somos nosotros los que tomamos distancia de Él. Yo le he dicho a muchas personas: acérquese al Señor, pero nunca le he dicho al Señor: acércate a nosotros. A muchos hermanos les he dicho, cuando les veo la vida tan enredada: acérquense al Señor para que recuperen el orden, el control y el gobierno de sus vidas. Pero nunca le he dicho al Señor: Señor, acércate a mí y acércate a nosotros, porque ya Él está cerca de nosotros. Diga después de mí: cerca está el Señor. Cerca está el Señor. De los que lo invocamos. De los que lo invocamos. De los que lo invocamos. Los que lo invocamos. Con sincero corazón. Sincero corazón. Y ahora quiero hablarles un poco del Evangelio. Pero me voy a acercar porque esto es demasiado precioso. Escuche esto. Y acercaron a Jesús un sordo que apenas podía hablar. Y ya aprendemos algo, se lo acercaron. O sea que hubo intercesión. ¿Hubo qué? Intercesión. Y nosotros también estamos llamados a acercarle al Señor a aquellos que están lejos. Si tu hijo está alejado de Dios, acércaselo al Señor. Si tu pareja está alejada de Dios, acércasela al Señor. Si tu mejor amigo está alejado de Dios, acércaselo al Señor. Haz la tarea de ¿qué? De intercesión. De intercesión.
este no oye y apenas puede hablar. Este lo que necesita es Espíritu Santo. Y Jesús lo tomó a solas, lo apartó. ¿Saben por qué lo apartó? Porque no era en la masa, en la multitud donde Dios iba a obrar a través de su Hijo Jesucristo. Lo apartó porque para que suceda la obra se necesita un encuentro personal con Jesús. ¿Qué se necesita para que suceda la obra? Un encuentro personal con Jesús. Mientras tú y yo no tengamos un encuentro personal con Él, no sucederá nada. Por eso lo apartó. Y apenas lo apartó, tuvo un gesto de intimidad con Él. ¿Qué hizo? Le metió los dedos en los oídos. Es decir, se untó de su necesidad. A mí se me pone la piel de gallina pensar en esto. No es que le diga como el mago, listo. No, se unta de la necesidad del sordo. Bueno, ¿quién quisiera meterle los dedos al oído al otro? De pronto nos venimos con una sorpresa. A Jesús no le importa. Se unta de la necesidad de Él. Y luego, con saliva, le toca la lengua. ¿Y saben por qué? Porque la saliva es de los fluidos que más vida tiene en el organismo. Su saliva está llena de vida, de microorganismos. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Lo contagia de qué? De la vida de Él. Y como Él es la palabra del Padre, quedó listo, se le soltó la traba de la lengua. Pero también es otro acto de intimidad. ¿Ustedes no han notado que las mamás son tan conchudas? Que cuando los niños tienen sucia la carita, la mamá hace eso. ¿Han notado? O cuando se acuerda, la mamá le echa salivita al niño. Ya uno crece y no se deja echar babas de la mamá. Pero la mamá sí lo hace. ¿Por qué? Porque entre la mamá y el niño hay una relación tan íntima que ni al niño le va a repugnar, ni la mamá va a tener ningún escrúpulo para hacerlo. Así que le mete los dedos en los oídos y con su saliva le toca la lengua como quien dice: usted me pertenece, usted es mío. Eso es lo que hace Jesús. Eso es maravilloso. Jesús le dice al sordo tartamudo: usted es mío, usted me pertenece. Yo no tengo problema de meterle mis dedos en sus oídos y tocarle su lengua con mi saliva, porque usted es de mi propiedad, lo vuelve de su pertenencia. Eso es demasiado bonito. ¿No les parece demasiado lindo? Es demasiado lindo. Bueno, dice el texto que comenzó a escuchar y que se le soltó inmediatamente la traba de la lengua. Jesús le recomienda a la gente que no diga nada. Pero ¿cómo no contar eso? ¿Cómo no contar que algo tan maravilloso acaba de pasar y que ellos han sido testigos de una cosa tan extraordinaria? ¿Acaso no puede callarse algo extraordinario? Como somos de chismosos, si lo ordinario lo contamos todo el tiempo, ¿cómo vamos a callar lo extraordinario? Eso hay que comunicarlo, eso hay que contarlo. Y claro, se regó la noticia por toda la región. Y solo quisiera terminar. A mí me da mucho pesar que la Eucaristía dure tan poquito. En serio, me da mucho pesar. Porque si no nos comemos, si no digerimos bien esta palabra, entonces ¿para qué? Para que ustedes pierden la bañada. Como es de
maluco bañarse un domingo, pero pierden la mañana. Yo no les puedo hacer perder la mañana, ni la avenida, ni la madrugada. Pero sí quisiera decirles algo en relación con esto termino, ¿verdad? En relación al sordo tartamudo. Tenía serios problemas. El sordo tartamudo tenía serios problemas. ¿Qué problemas tenía? Primer problema, que solo se escuchaba a sí mismo. Eso es muy grave. Es muy grave cuando uno solo se escucha a sí mismo, porque no enriquece el concepto. Pilas. El jefe que se escucha a sí mismo y no es capaz de escuchar a sus trabajadores, no enriquece el concepto. Eso tenía de problema el sordo. Por favor, escuche a otros para que enriquezca el concepto. El papá que solo se escucha a sí mismo y no escucha a los hijos, no enriquece el concepto y la vida es cambiante. El sacerdote que solo se escucha a sí mismo y no escucha a la comunidad, no enriquece el concepto. Hay que escuchar a la gente. Segundo problema, su sordera le producía aislamiento. Mi papá está muy sordo y es tan pícaro que nosotros somos hablando mal de él y él se ríe. Como quien dice, estoy participando de esta conversación. Y entonces nosotros nos burlamos y decimos, no saben que es que estamos hablando mal de él. Pero él está tratando como de involucrarse en la conversación, pero no oye. Entonces eso le genera un aislamiento muy grande. Peleamos muchísimo hasta que se puso el audífono. Recién se lo acaba de poner. ¿Y saben por qué no se lo ponía? Que porque se veía viejo cuando tiene 87 años. Papá, se ve viejo, no, usted está viejo. Pero nos daba mucha tristeza verlo tan aislado, porque la sordera aísla. Entonces, si tú estás sordo, te aíslas. Y tercero, problemas de comunicación. Se generan problemas de comunicación, porque lo que oyes no lo entiendes, y si llegas a oír un poco, lo distorsionas, porque no entiendes lo que realmente te están diciendo. Y cuarto, te genera un complejo, porque no eres capaz de relacionarte bien. 4 problemas que le soluciona Jesús a aquel sordo tartamudo. Le quita el problema de escucharse solo a sí mismo. Le quita el problema del aislamiento. Le quita el problema de comunicación y le quita el complejo. ¿Cómo la viene? La obra tan maravillosa que Jesús hace en nuestra vida cuando tenemos un encuentro personal con Él. Si usted tiene un complejo, dígale al Señor, Señor, tócame y di sobre mí Efatá. Si usted tiene problemas de comunicación, dígale al Señor, Señor, tócame y di sobre mí Efatá. Si usted tiene problemas de aislamiento, dígale al Señor, tócame y di sobre mí Efatá. Y si usted solo se escucha a sí mismo y se le olvidó escuchar a los demás, dígale al Señor, Señor, tócame y di sobre mí Efatá. A ti la honra por los siglos de los siglos. Amén.